Bienvenidos a Cinepiola, ¿qué tal? Buenas noches. Estamos acá Nacho Pincheira, el Dreamker, ¿Cómo mi están? Danilo, acá quien nos está saludando. Y hoy vamos a hablar finalmente de esta película de la que quería hablar hace bastante rato ya, que es La Noche de la Desaparición, o Weapons, La hora de la según desaparición. La Hora de la Desaparición. Así se llama la película. Bueno, no me pueden culpar, yo veo las películas en inglés y de hecho las manejo con los títulos en inglés, entonces me despego. Weapons. O sea, aquí se pegaron mi pobre angelito, así que está bien. Exactamente, un título completamente diferente, pero igual La Hora de la Desaparición es como título comercialmente más Más atractivo. comercial. Sí, Claro. en español especialmente que se llame Armas. Como- Claro, porque Armas como que no te da contexto de lo que pasa en la película, entonces igual entiendo esa decisión de cambiarla. Incluso el nombre Weapons, yo diría que tampoco te da mucho de que... O sea, Sí, sí, Claro. ya, no, bueno, totalmente. entonces, del director de Barbarian, Zack Krieger, anoche a las 2:17 am, todos los niños de la clase de la señora Gandhi se despertaron, se levantaron de la cama, bajaron las escaleras, abrieron la puerta principal y corrieron como Pamela Giles hacia la oscuridad. Y nunca regresaron. Ignacio, ¿nos quieres contar a dónde están los niños? Sí, están de hecho a unas cuadritas de donde desaparecieron. Weón. Es lo que más me sorprendió. Bueno, ¡ay! A ver. Qué terrible, weón. Yo la esperaba mucho, weón. Yo le dije al Danilo, viene esta película, yo creo que va a estar buena y la weá. Que es la misma weá que me pasó cuando lo recomendé Longlegs. Por la mierda, que tiene mucho en común con esta película, a mi juicio, en cuanto a campañas de marketing. Creo que pasó 3/4 de lo mismo. De que hicieron una campaña de marketing enigmática y muy buena. Que ya de por sí como que daba miedito. Así como ver la publicidad, etcétera. Ocurrió que la película se estrenó con un 100% en Rotten Tomatoes. Gente que yo creo que han visto solo Bebé en Pañales están diciendo que es la mejor película de terror del año. Hay gente comparándola con Prisoners de Denis Villeneuve, con Magnolia de Paul Thomas Anderson. Es de Paul Thomas Anderson. Igual se supone que Magnolia es una inspiración para hacer esta película. Ojo. Sí, pero ya compararla. Bueno, hay gente que dijo que Longlegs era como El silencio de lo inocente. Ah, ¿Qué? Y con Hereditary. Hay gente que la ha comparado con Hereditary. Fue una campaña muy enigmática que llamó mucho la atención. Y creo que hicieron algo que no sé si está bien o mal. Que ocultaron uno de sus 3 géneros de la publicidad. Yo siento que la película es de terror y misterio, pero también es de comedia. negra. Y eso lo ocultaron. Yo de verdad que voy a admitir algo. Yo sigo a un crítico que me encanta, tengo sus libros, yo soy muy fanático de él, que es Alejandro Calvo de Sensacine, yo lo veo mucho. Y él un día antes subió un video. Y él los hace sin spoilers y yo confío en que no spoilea, porque él es bueno, él conoce el rubro de hacer videos para YouTube, lleva años. Pero él se dio la libertad de contar que la película tenía mucha comedia. Me pregunto qué me habría pasado si hubiese llegado a verla sin saber eso. Porque he visto otros videos de fanáticos del terror que la odiaron por ese detalle. La odiaron por enfrentarse a la cara con esta subversión de que la película era de terror, misterio y comedia negra. ¿Acaso eso hace mal a una película de terror? No, yo creo que el terror y la comedia pueden existir. No como Scary Movie. Me refiero a películas como Shaun of the Dead, como Evil Dead 2. Como películas donde el terror y la comedia no están al mismo tiempo, sino que tienen sus momentos y su desarrollo propio. No es por eso que esta película es mala, sino por otras razones, porque no hay ningún problema con que las películas de terror sean graciosas, opino yo. Creo que el problema viene en que quiero dar un paso atrás, quiero partir con lo que sí me gustó, ¿ok? Porque no creo que esta película sea un total despropósito. Le decía al Danilo, ayer fui a ver Drácula de Luc Besson, eso es un total despropósito, si es que la llegan a ver. Lo que vi acá, ni siquiera podría decir que la pasé horrible en el cine. Creo que fue una experiencia de cine que se tiene que ver en el cine, tal vez. Me reí, hubo momentos donde me asusté, de hecho, donde sentí miedo. Quiero destacar el plano cuando la Silver Surfer se duerme y la cámara panea con un zoom hacia la casa. La puerta se abre y sale la mina con unas tijeras moviéndose muy creepy. Ese momento yo dije, uy, Dios mío. Y cuando, bueno, se escucha que abre la puerta, yo siento que eso estuvo bien. Mm. Muy de acuerdo. Me encantó ver estrellas en una película de género. Creo que todos actuaban muy bien. Josh Brolin, que yo le tengo mucho cariño, siento que hizo me agradó mucho verlo en pantalla.
Yo soy muy fanático de su carrera en general. Y sé que me reí con un par de chistes. Más de eso, creo que ni siquiera me acuerdo de chistes en general. Sé que me reí mucho con la escena final, como con la secuencia final, digamos. Pero no me acuerdo de ningún momento particular en el que me haya reído. Y el clímax creo que me pareció con buen ritmo. El clímax. Ahora bien, creo que la película me recuerda mucho a Shyamalan en general. Creo que es una película que podéis ver una pura vez, porque una vez que te dicen lo que pasó, vale pico toda la historia. Yo creo que, por ejemplo, le decía a mi polola, la podría ver de nuevo y me dice, no lo haría porque siento que me voy a aburrir. Sobre todo con la parte del Paco y del Junkie. Yo creo que sí. Yo creo que esas partes las aguantas porque quieres saber qué pasa al final. Pero esas partes son un soporífero enorme, güey. Es una película con un problema tonal muy grande. Insisto, no es un problema hacer comedia y terror en humilde juicio. Es un problema hacerlo mal, como con cualquier género. Y creo que esta película tiene un desequilibrio muy grande en cuanto a ritmo y en cuanto a tono. Claro, tiene que ver como con la distribución de ambas cosas. Claro. Tiene mucha paja, mucha paja entre medio. Porque este año tuvimos una película que es un cruce autoral de géneros, que es Sinners, también de terror, que parte con una especie de secuencia de terror como más de género. Después viene toda una secuencia enorme, muy larga, de mob movie, así como de película de mafiosos. Después parte una parte de terror de género sobrenatural. Y después termina con una especie de película de acción. Tiene una distribución de géneros muy bonita y muy bien hecha, con cambios muy agradecidos por la audiencia. Aquí no, esto estaba pegado como con moco, saltaba literalmente con pantallas en negro, con el título en enorme de quién iba a mover ahora. Ya había un momento donde yo decía, weón, ¿y cuántos faltan? Dios mío, weón. Sobre todo que tiene esta wea Shyamalan, que una vez ya te dicen qué wea pasó, para peor quedan 40 minutos de película. Así que es como que, bueno, ya me contaste qué pasó. ¿Qué tengo que seguir viendo exactamente? Bueno, al menos lo que vino después fue un clímax, insisto, con ritmo, con violencia, cosas que no están de más ver. Y por lo mismo, yo creo que es una película que me deja debiendo mucho, bueno. Creo que, por ejemplo, no, iba a decir si es que acaso cuál me gustó más en comparación con Longlegs, pero no sabré. Creo que Longlegs se podría ver de nuevo. Esto sería un despropósito mucho más grande. Porque siento que la mitad de la película de esta película de Weapons da lo mismo, weón. Es una película que me da igual. Todo lo del Paco, todo lo del Junkie, toda la weá de la mina que se fue, el divorcio que la persigue en el super, weón. Tiene tanta paja esta película que weón, le faltaron unas asesorías grandes o unas revisiones grandes de guión a mi juicio, weón. Tengo la gran duda de cómo es que al fanático del género le está gustando tanto. Y creo que es porque para una persona que gusta del género, que gusta de lo raro, de lo bizarro, de lo extraño, de la violencia, esta película lo tiene. Porque el propio cruce de comedia y terror tiene cierto toque bizarro entretenido. Creo que por eso podría encontrar a gente, como por ejemplo Alejandro Calvo, diciendo que se la pasó muy bien en el cine. Encontrando a Cristian Briones de Fílmico diciendo que le gustó mucho, pero no más que Barbarian. Encontrando a uno que otro fanático del terror diciendo que no, que es una gran película de terror y la juntan con Together, con Sinners y con todo el terror de este año, diciendo que está siendo un año muy prolífico para el terror. Le puedo encontrar puntos de intentar hacer algo no tan usual. De hacer algo. Creo que tiene buenos efectos especiales. Creo que la película tiene buena visualidad. Creo que este director, en cuanto al aspecto de director, porque un director tiene que hacer muchas cosas, lo que implica puesta en escena, creo que el director sabe hacer visuales de terror. Pero él también escribió el guión y también la produjo, esta película. Esta es una película muy autoral y creo que ahí se nota que etcétera, etcétera. Me acuerdo que hablaba con el Danilo de cosas porque yo, bueno, lo digo siempre, pero yo soy un gran fanático de Resident Evil. Soy un fanático enorme de Resident Evil. Tengo los libros, he jugado todos los juegos y soy muy de la etapa clásica. Me gustan los primeros, me encanta que la weá se vea mal, fea y que dé miedo por los controles, por las mecánicas. La siguiente adaptación de Resident Evil, adaptaciones cinematográficas que tienen muy mala fama, en un mundo donde ya existe Super Mario, Sonic, The Last of Us, Mortal Kombat, ahora viene otra. Fallout, exactamente. Este director va a ser la siguiente. Va a ser la siguiente adaptación de Resident Evil. O no.
Dijo que no se va a inspirar en ningún juego, sino que va a ser una historia original. Eso no me molesta. Creo que si él no escribe el guión, yo podría sentir hasta un poco de gusto. Así como, ok, no está todo perdido. Hay un pequeño problema. Y es que él sí va a escribir. Bueno, él ya escribió el guión. De hecho, él lo mencionó en una entrevista. Es una historia rara. La escribí yo y me encanta. No tiene nada que ver con ninguna de las otras películas de Resident Evil. Y si yo hago mi trabajo, se sentirá original, atrevido y raro. Y lo peor de todo es que él también tiene otra frase polémica que mencionó, que es que si quieren ver a los personajes de los videojuegos, vayan a jugar los videojuegos. La película no va a adaptar ninguna historia, trama de los videojuegos a ningún personaje. Olvídense de ver a Claire Redfield, Chris Redfield, Jill Valentine, Leon S. Kennedy. No va a salir nadie. Entonces, al igual que tú, Nacho, no me opongo necesariamente Yep. a que sea una historia original, pero como que Resident Evil en el cine tiene ¿Te una parece, deuda. ¿Te parece si hablamos de Resident Evil más hacia el final? Porque yo creo que podemos estar hablando de Resident Evil caleta de rato. Así que Sí. si quieres, Danilo, Dale. dale tu opinión de Weapons. Mencionemos Barbarian. Creo que es importante mencionar que él hizo algo antes. Sí. Mira, Dale. también toquemos Barbarian un poco después. Sí. Con respecto a esta película, me llama la atención lo que dijiste, Nacho, de que como que sientes que al guión le faltaron como retoques, asesorías. Porque este guión se lo pelearon. Este guión se lo pelearon entre Netflix, se lo pelearon entre TriStar Pictures, Universal y New Line Cinema, que fue finalmente quien Fue se lo... finalmente la que ganó. Claro, que es propiedad de Warner Bros. Al final tuvieron que ofrecer $38 millones para poder quedarse con el proyecto. Y un detalle importante que ofrecieron. Obviamente El fue estreno en cines. el estreno en cines, exactamente. Además que el Krieger se quedó con $10 millones solamente por su labor como escritor, director y coproductor. Fue la mayor... Uy, Sí, se entre- forró de por vida, está listo ya el amigo. Claro, si quisiera no seguir trabajando, puede no hacerlo. Pero la cuestión es que este guión se lo pelearon, lo publicaron en una plataforma que es como para poder difundir contenido digital de forma segura. Se llama Embershot. Y en menos de 24 horas, el New Line Cinema se adjudicó el proyecto, ofreciendo esos $38 millones. Significa que de verdad hubo una guerra de estas 4 grandes productoras para poder adjudicarse ese proyecto. Increíble. y la película ya es un éxito. La película ya es un éxito. ¿Cuánto fue de esos 38 millones? El box office. Generó Ya va a más de 70. 70 a nivel 80 mundial. millones. 80, exactamente. Mira, como tú mencionabas, es una historia súper de autor. Este director repite muchas cosas que de hecho hace en su película predecesora, que es Barbarian. Sí. Esta misma mujer que sale de la casa así como con movimientos de títere, Sí. Es- como cuando viene este vagabundo en Barbarian a advertirle que no entre a la casa. Sí, se ve en el desenfoque. El desenfoque es exactamente igual, obviamente en un contexto diferente. La ineptitud de la policía, por supuesto. No, es que pusieron al Paco más weón del mundo, que lo dan chistoso. Y aparte, partamos con la crítica. Siento yo que el personaje de este policía y James, el drogadicto, son adiciones simpáticas, pero que no realmente no le suman narrativamente a la historia que te están contando. Porque al final los personajes que más llegan a destacar del elenco, que son precisamente los personajes de Julia Gardner y Josh Brolin como la profesora, y Archer, que es el padre de Matthew, uno de los niños desaparecidos. Sí. Personajes que tienen un íntimo vínculo con los niños. De hecho, por eso son los únicos personajes que llegan a tener alguna alucinación referente a la pérdida de ellos, porque genuinamente les importan. Y Sí. no sé si fue algo intencional o no, pero siento que la película no logra construir una sensación de pérdida, como en esta pequeña localidad. No se ve realmente a familias afectadas, no se ve una sociedad deprimida, una sociedad acongojada por la situación que acaba de pasar. Realmente no, o la película no alcanza a construirlo. Y el problema es que te mete estos personajes
el policía y James, que no tienen ningún vínculo con los niños. Y se pierde mucho tiempo en pantalla contándote como su lado de la historia, que realmente es tan importante. Al final, esos dos personajes terminan convirtiéndose en NPCs para matar a los otros protagonistas. Son títeres. Y si vas a usarlos como títeres, como carnada fácil de la fuerza antagónica, no siento que haya sido necesario contar su historia al final. ¿Para qué me sirve saber que el policía tiene una relación disfuncional con su esposa? Ni siquiera alcanza a ser un chiste. No entiendo su propósito. Y la película tiene muchos de estos elementos que a su vez mezcla con este tinte cómico que muchas veces se siente un poco fuera de lugar. Yo quería instalar esa misma interrogante. ¿Las películas de terror pueden tener un componente cómico? Al igual que tú, Nacho, yo pienso que sí. Este director Jordan Peele, de hecho, que también intentó adjudicarse esta película y que cuando no lo logró despidió a su equipo como por no quedarse con este proyecto. Ahí sí hubiera tenido comedia negra. Negra, ya, mal chiste. Entonces, Wow. Jordan Peele hace Muy bien. películas de terror con un alto componente cómico. Dígase Us, dígase Nope. Y eso nos demuestra que en esta nueva ola que está apareciendo del terror, las películas pueden sostenerse teniendo estos distintos tonos en su desarrollo, sin llegar a ser una película que resulte completamente absurda o que se convierta en una película de clasificación B. Es como una película que, a pesar de que tiene un alto componente cómico, se sigue sintiendo como una película que es capaz de tomarse en serio a sí misma. Esa es como esta nueva ola de terror extraño que está apareciendo últimamente. Pero siento que la película al final no logra ser tan impactante precisamente por la forma un poco difusa o aleatoria en la cual decide distribuir este tinte cómico. Torpe. Es torpe, exactamente. Se siente sin propósito, se siente poco trabajado. Así que al final, la historia que te cuenta se siente extraño construir todo este misterio alrededor de los niños para que al final la bruja utilice una especie de hechizo para crear zombies que te persiguen como un torpedo. O sea, es una idea súper creativa, pero no sé si funciona tan bien en este proyecto. Se siente como parte de un universo distinto, se siente como parte de otra película. ¿Y Tal vez de la que anunciaron hoy. cuál? Hoy mismo anunciaron un spin-off contando la historia, backstory de Gladys. Ah, ¿En serio? van a hacer ¿En serio? ¿cómo se llama? Un Quieren Pearl. hacer secuelas. Van a hacer una Sí, Pearl quieren ahora. hacer una precuela de esto, bueno. ¿Cómo se llama? Era No. X, Pearl y Maxine. Van a hacer Maxine. esa. Y Maxine. Van a hacer otra trilogía de ese estilo, parece. Claro. Puta, no sé si sea necesario. Me gustó Gladys como antagonista, pero Era visualmente interesante, sí. era visualmente interesante. Pero no sé, no creo que este proyecto amerite, perdón, no creo que este universo amerite otro proyecto. Al final se siente como una película de horror que tiene un concepto y una premisa atractivos, pero que no alcanza a explorar el máximo potencial. Siento que la historia más fuerte de ver y la más interesante es la historia del niño, la historia de Alex. Imagínate, bueno, un pobre niño, ¿cuánto tiene? 6 años, 6, 7 años, no más que eso. Y que aparece una bruja parásita que ni siquiera es realmente un familiar tuyo y se mete en tu familia y secuestra, hipnotiza a tus padres y te amenaza, voy a hacer que se hagan daño o incluso que se maten si tú me desobedeces. Y luego secuestra a 17 niños y les empieza a drenar su energía vital, por así decirlo. Y este niño, puta, es un niño, ¿qué va a hacer? Esa historia es súper interesante. Pero, puta, estamos viendo al policía, estamos viendo al drogadicto, ja, 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 y no vemos más de eso. Entonces no alcanza a alcanzar ese potencial que tiene su propia premisa. Siento que es una película que no alcanza a salirse como lamentablemente de este catálogo de películas del montón. Y para finalizar, comparándola también con Barbarian, sufre de problemas similares. Barbarian, ya lo conversábamos con Nacho antes, es una película que hacia el tercer acto se pone tan absurda.
Bueno, el tercer acto de esta película también es absurdo. Uno le puede poner en el momento en el que la bruja está corriendo así, música de circo y funciona. O sea, la escena va a marchar completamente. Y en Barbarian es como, ok, entiendo, es atractivo el que explores qué es lo que puede hacer el cúmulo de rasgos recesivos a través de un linaje, ¿cómo se suele decir? Eh, Como la procreación entre parientes una y otra y otra y otra vez, Claro. pero eso no va a crear un engendro con super fuerza. Eso ya se Es había tocado en el ridículo. cine, ¿eh? La Sí. idea de como que las colinas tienen ojos y todas estas cuestiones, como monstruos que salen después de tanto hacer eso. Claro, de endogamia, eso, como una descendencia completamente endogámica, pero la criatura tiene super fuerza. Los personajes toman decisiones que son tan cuestionables, son tan tontas. Las típicas malas decisiones de películas de terror. La policía es completamente incompetente. Hay una mujer que se nota que ha estado prisionera o que algo le pasó. Se nota que está aterrada, se nota que está asustada, que está clamando por ayuda. Le dicen, no, probablemente está borracha. ¿Por qué hacerle caso? No tiene ningún sentido. Se nota que no te conviene que la policía esté en tu guión. Y él lo sabe. Entonces intenta forzar a como dé lugar el sacársela de encima. Y eso se nota, ese artificio se nota. Y Barbarian tiene ese problema y esta película replica muchos de esos problemas. Entonces me da un poco de miedo que este director, que no encuentro que sea un mal director. Siento que tiene ideas muy creativas, siento que logra plasmar imágenes que logran ser perturbadoras, situaciones perturbadoras, tiene una personalidad propia. O sea, yo creo que puedo ver Barbarian y esta película y digo, definitivamente es de este director. Pero tiene estas yayitas que me hacen dudar de lo que puede pasar con Resident Evil. Sobre todo siendo, como mencionaba antes, esta saga de películas que como que están malditas, no pueden tener una buena adaptación. Esa sería mi opinión en general. No sé qué piensas tú, Gabriel. Bueno, para mí, yo quizás lo voy a hacer un poco más breve porque, bueno, yo no, al final no me vi Barbarian, le iba a ver, pero tuve dramas de tiempo, así que no he visto Barbarian. Era algo que quería ver, me acuerdo cuando salió, era algo que tenía harta ganas de ver, pero bueno, no se pudo. Te acabamos de spoilear el final, perdón. Sí, bueno, o sea, algún día quizás la vea después de que se me olvide de qué se trata, que por lo general a veces cuando me spoilean algo y se me termina olvidando con el tiempo, así que eso es una ventaja que tengo. Pero bueno, fui a ver, lo único que sabía de Weapons era el póster. No sabía nada más. Yo estaba en el cine, miré el póster y dije, oh, se ve buena. Encuentro como que la imagen de los niños corriendo en esa pose y la sinopsis que les leí al comienzo, yo como que, oh, esto me intriga mucho. Me gusta este misterio y se ve como muy creepy la imagen de los niños corriendo. Como que quiero saber qué le pasó a estos niños. Con eso me vendieron al tiro. Así que, bueno, lo fui a ver. No la pasé mal en el cine, pero me decepcionó porque no... Bueno, yo no soy tan bueno para ver películas de terror. No me gusta tanto cagarme de miedo. Y bueno, esta película yo creo que quizás por la razón por la que le está yendo quizás bien es porque tiene escenas muy bien hechas de terror. Pero la película nos da mucho miedo porque no son muchas. Hay toda la parte del Paco y del otro loco del Junkie. El drogadicto. No son de no es de una película de terror. Y yo digo que ni siquiera apenas es de comedia. O sea, muy poquísimo. Entonces tenéis como media hora de película en la que es como un drama policial, no sé, es como ni siquiera policial, es como una escenas que no son aburridas. O sea, está este drama del loco con el Paco, que sabéis que como se metió con la profe, entonces, o sea, como con su ex, entonces se engañó a la esposa, que es la hija del jefe. Pero eso es como otra película, es otra cuestión totalmente diferente. Entonces, o sea, efectivamente tú puedes cortar puedes cortar todo eso y nomás simplemente sacáis a los pacos ahí el auto del Paco del final. O sea, es como y la cuestión es como para que nuestros principales tuvieran alguien con quien pelear en la casa, pero podría, no sé, haber inventado otra forma otra cosa contra la que pelearan o que simplemente estén ahí y no tenéis por qué saber por qué están ahí, que están ahí nomás. Contra los niños podrían haber peleado, sería más dramático. Pero yo creo que esta película me pasó que, bueno, me gustan mucho las historias de misterio. Cuando se presenta un misterio y dices como, ¿qué weá pasó acá? A mí Lost me encanta.
Siempre ha sido como... A mí me gusta mucho imaginarme como cuál es la respuesta a lo que está pasando acá. Y pasa mucho que a lo mejor no es que uno se imagine una respuesta, es que uno se imagina como cuál va a ser la respuesta textual, sino que uno se imagina algo como respuesta que va a ser muy impresionante. Y si después la película te responde algo que no es tan impresionante, uno se decepciona. Y pasa mucho con las historias de misterio, que de repente te presentan la respuesta y es como que, puta, no era tan interesante. O, por ejemplo, me pasó con Us, de Jordan Peele, que cuando se explicó el misterio, yo sentí que era penca. Así como dije, me prefería que no me expliquen el misterio. Prefiero que si hubiera quedado como misterio, me hubiera gustado más. Pero acá, cuando se resolvió el misterio, lo pensé. Lo único que voy a pensar es esto, súper ridículo. Y me rompió como toda la tensión que estaba formando. Porque estaba así como, bueno, ¿qué está pasando en esta ciudad? ¿Qué está pasando? ¿Qué pasó con los niños? De verdad, como miles de posibilidades. Y resultó que era como una vieja rara con peluca naranja. Que está bien, o sea, el personaje era entretenido de ver. Pero eso era entretenido y no era como un misterio. Dejó totalmente de ser un misterio intrigante, una cuestión que quiero saber qué va a pasar ahora. Era como, era una bruja. Y listo, eso era. Y una vez que también, cuando tenemos toda esta secuencia final con el niño, que también encuentro que es demasiado larga, porque una vez que ya se nos presenta este momento inicial de que, ok, esta loca capturó a los papás del niño. Después como que como que nos vemos como escenas muy largas de como, anda, a los niños quítales una cosa a cada niño. Es como bien, lo que me estáis contando en tu clímax de la película, ya me di cuenta en el momento en el que me presentaste esta loca, ya me di cuenta que esto es lo que había pasado. Entonces como que ahora estáis sobreexplicándome cosas que ya se entendían inmediatamente cuando presentaste a este personaje. Entonces como que no, tenemos que verlo. ¿Cómo es que el niño se robó las cosas de cada uno? Es como, lo entendimos, ya se entendió. No está... Pero es que en verdad esta película, si le quitáis todo lo innecesario, te queda como de 1 hora. Así que ahí está complicado también. No sé, pero me decepcionó en ese aspecto. O sea, no sé si me decepcionó. No la pasé mal, porque fui al cine... me pude reír, pude ver como esta cuestión que vale como bien ridícula. El final lo encontré bien ridículo, pero como que a esta altura ya no era una película de terror, era otra cosa. Y en ese aspecto se pudo pasarla bien. Me sorprende, sí, lo bien que le está yendo a la película. O sea, la recepción de críticas muy, muy buena, o sea, me sorprende. Porque yo siento que efectivamente construye una atmósfera muy terrorífica al comienzo, especialmente con la historia de... que lo mencionaste tú, Danilo, de la profesora y del papá del Josh Brolin. Y se construye una atmósfera muy interesante en esa parte de la película. Y después se deshace completamente y se olvida de esa atmósfera terrorífica que se había planteado. Hasta en los mismos planos, como que todo se vuelve de día. Incluso cuando yo siento como que el punto en el que la película como me perdió es cuando aparece el director de la escuela como zombie. Spoilers. Y de ahí en adelante la película como que ya se rompió el tono. Ya como que se rompió completamente y pasó así ridículo. Y desde ahí en adelante la película nunca recupera. No sé, es extraño. O sea, lo encuentro extraño. Quizás... disculpa. Debo decir que esos ojos saltones en los zombies me perturbaban un poco. Sí, era perturbante. Encuentro que eso quizás era divertido. Como su propio diseño de zombie lo hubiera encontrado bueno, pero al final era como el único que tenía los ojos un poco así. Ninguno de los otros, los zombies del final apenas les veía el ojo, o sea, ni siquiera se le alcanzaban a ver como para que lo tenían un poquito. Era como un poquito. Claro, como muy ligero, entonces era como quizás desaprovechado ese aspecto. O quizás, no sé, pensé como que esta vieja se va a tomar todo el pueblo, no sé, que algo más interesante pasara, pero una vez que pasa lo del inspector en medio del día, uno dice como, ok, entonces, ¿cuál es el plan de esta vieja? O sea, ya como que no hay vuelta atrás de esto para la vieja. Y yo como, ¿qué va a pasar? Ya como que la idea del misterio se acabó porque pasó un zombie corriendo por el medio del pueblo, o sea, la idea de como que, estos son misterios del que nadie quiere hablar,
se fue a la cresta porque pasó un weón corriendo ensangrentado en medio del día por la calle, ¿cachai? Así como que me rompe toda esa atmósfera. Pero bueno, quizás como eso para dar el paso a lo siguiente. Es que bueno, me decepcionó esta película por su ridiculez. Pero encuentro que logra plantear las escenas de terror y las escenas de tensión muy bien. Y que, claro, tiene este clímax medio ridículo. Que eso no es Resident Evil. Que Resident Evil, todos los juegos parten con una tensión súper fuerte, pero al final todas las historias son súper ridículas. Y yo creo que eso igual es algo que me da... Como que se tira mucho, se defiende mucho las películas de Resident Evil, que es como, pero los juegos también son ridículos. Sí, pero los juegos son terroríficos también, no todos. Algunos, los más antiguos, los más nuevos, los de la saga, los de la era intermedia no tanto. Pero sí... yo creo que Resident Evil funciona porque el momento del juego es cuando uno está aterrorizado por intentar sobrevivir, por los controles malos, o sea, por los controles de los juegos antiguos que son como malos, por la atmósfera terrorífica, toscos, claro, por la atmósfera terrorífica que los juegos nuevos te presentan, por escapar, sentirte indefenso ante un enemigo imposible de destruir, que tienes que buscar cómo escapar de él. Eso es lo que te genera tensión, de estar siendo perseguido, de no encontrar un espacio seguro, de que se te vienen encima y tenéis que pelear. Y después, por lo general, terminan por su historia, que son historias japonesas bien ridículas, pero son como momentos ridículos. Y un clímax, por lo general, relativamente ridículo. Pero no sé, pues un juego dura 10 horas, 15 horas, el 90% o el 80% del tiempo, uno está en tensión jugando. En cambio, las películas de Resident Evil, ninguna ha logrado eso. Y quizás me pregunto si este director entiende porque está bien inventarse una historia nueva para un Resident Evil. Resident Evil 7 es uno de mis favoritos y una historia nueva. Hasta el final, final. Que es un collage de muchas historias de terror. Claro, exacto. Sí. Entonces, puedes perfectamente contar una historia de terror, pero yo creo que una historia nueva de Resident Evil. Pero siento que mientras que sean como cosas generales, un virus, corporación Umbrella, y como un final relativamente, un tercer acto más ridículo, pero que sea por lo menos 2 actos de tensión, eso para mí es una película de Resident Evil. ¿Ustedes creen que quizás este director entiende eso? ¿O creen que va a ser como cualquier web? Va a ser su historia de lo que él crea, ¿no? De lo que él quiera. Bueno, puta, me da... Creo que este director tiene este problema chamalanesco de que se pasa... Se explica demasiado, weón. Yo siento que... Puta, solo Danilo lo vio, pero Barbarian tiene todo este momento flashback que cambia el aspecto de ratio. ¿Te acuerdas? Sí. Donde explica todo. Yo siento que esa escena la podéis quitar y la película da más miedo. Porque aparece el viejo y tú decís, ¿quién es este weón? Como que si no lo explican es mucho peor, weón. Porque tú tienes que rellenar esos espacios. Claro. Como bien decía Gabriel, en Weapons pasa lo mismo. De que, como que, por ejemplo, cuando el Paco y la Silver Surfer despiertan juntas, tú podés cachar, ellos tuvieron sexo. No era necesario mostrarlo, si ya lo entendiste. Lo mismo pasa al final, así como, es una bruja, está enferma. Como que ya tú podías hacer los espacios, pero la escena de Alex se pone a explicar mucho. Cuando da más miedo no saber nada, po. Creo que en Resident Evil tiene ese concepto de que tú tienes que rellenar los espacios, al menos estoy hablando de los originales, los que dan miedo. Tú rellenas los espacios porque literalmente estás leyendo archivos que dejaron los vivos antes de morir. Tú lees cómo se empezaron a transformar, tú lees cómo todo se empezó a ir al carajo porque se escapó el virus, X, Y, Z, en las primeros, digamos, del 1 al código Verónica, etc. No son juegos tan sobreexplicativos, como que tú vas rellenando las cosas. Los zombies están vestidos de científicos en cierto momento del primer juego, como que uno sabe sumar, llegáis a un laboratorio, tú ya empezáis a cachar qué pasó. Me da miedo que él pueda sobreexplicar la situación. Creo que eso es lo que más me produce lata de que él sea quien va a ser Resident Evil. Porque en cuanto a imágenes, yo creo que ganamos. Porque tú miráis la casa en Barbarian y él logra hacer que la casa dé miedo, a mi juicio. Logra hacer que las paredes se sientan claustrofóbicas y toma ciertos aspectos muy buenos de los primeros juegos. Yo soy de los raros de mierda que discrepo que el Resident Evil tiene que ser medio ridículo. Porque yo tomo el primer juego, el del 98, Resident Evil 1 para PSX,
Y claro, tiene momentos ridículos, pero Jill Sandwich. sí, pues tiene todo esto, that was too close, o take a look at this, todo Barry, toda la weá, etcétera, etcétera. Pero después tú tomas el remake y tú ves que Shinji Mikami dice que ese remake es lo que de verdad querían hacer y que lo de antes fue su inexperiencia por dirigir actores, por no hablar inglés, por las limitaciones de aprender lo de los fondos pre-renderizados. Y es un juego muy serio, que nunca tira ningún chiste, súper opresivo, muy oscuro, y que, como bien dice Gabriel, incrementa en 200% la sensación de agobio hasta el final. Así que tú decís, eso querían hacer. O sea, es un juego que tira chistes de manera involuntaria. Los tiró por ser clase B. Porque tú miráis incluso el remake de Resident Evil 4 y tiene menos chistes. Eso es como una situación súper extraña, porque el primer Resident Evil 4 está protagonizado por el Capitán América, pero el nuevo Resident Evil 4 está protagonizado por Señor Depresión, pues, ¿cachai? Como que hicieron cambios muy, muy drásticos. Es tremendo el remake del Resident Evil 4. Tremendo. Sí, es muy bueno, y el remake del 1 también, bueno, el del 2 también, el del 3. Yo creo que el del 1 es mi favorito. El remake del 1 es mi Es favorito. brutal el del 1, es brutal, es genial. Junto con el libro escrito por S.D. Perry son mis adaptaciones favoritas del primero. Y claro, en ese sentido yo digo, claro, este director puede crear imágenes terroríficas, crea muchas imágenes terroríficas en esta película. Creo que es una película con momentos terroríficos, pero que se diluyen porque, como dice el Gabriel, son muy pocas. Es un momento donde yo dije, ¿qué va primero en una lista? Si ponte IMDb, géneros. ¿Acaso comedia negra tendría que ir primero que terror? Porque hay más comedia y drama que terror en ese caso, po. Hay hasta más misterio en ese caso, como que terror tendría que... Hay set pieces de terror en una película de misterio con mucha comedia negra. Eso es lo que siento que pasa más o menos en esta película. Por Mira, lo que, por ejemplo... Nacho, yo siento que los géneros están de forma, entre comillas, equilibradamente distribuidos. Lo que pasa es que el concepto, la premisa, comercialmente es más atractivo vendiéndolo como una película de terror. Claro, Creo que exactamente. eso es lo que pasa. Es lo que pasó y por lo que yo creo que muchos fanáticos se decepcionaron y otros, como dije, se alegraron porque vieron algo bizarro, divertido. Porque, insisto, puedo decir spoilers, ¿cierto? Spoilers así como específicos. Ujú. Dale. El momento de los niños abriéndole la cabeza a la vieja, yo lo encontré brutal. De verdad que yo decía, estaba cagado de la risa y decía, esta imagen es muy buena. Es una imagen muy terrorífica. Y por ejemplo, siguiendo pensando en Resident Evil, creo que es algo que pega mucho en ese mundo, ¿cachai? Onda, porque yo creo que existen películas que son muy Resident Evil. Yo siempre he dicho que hay dos películas que son muy Resident Evil, que son Aliens y Depredador. Casualmente se juntaron. Yo siento que son películas protagonizadas por personajes que tienen muchas armas, que se ven mermados porque la amenaza es mayor, que son constantemente perseguidos porque hay personajes que persiguen en escenarios claustrofóbicos por abiertos o por cerrados, porque los personajes no pueden escapar. Y al final ocurre un momento de this is it, ya no voy a escapar, voy a tomar las armas y te voy a matar. Siento que es muy Resident Evil. Es exactamente lo que pasa en Resident Evil. Personajes que se quedan atrapados en un lugar, que tienen que huir, que las armas solo los ayudan a escapar momentáneamente y que al final tienen que pelear con el bicho más grande y más feo y más malo. Es muy Resident Evil. Pero no tiene las imágenes Resident Evil. Este director creo que sí las tiene, tal vez. Si me dice, no, voy a capturar la esencia de Resident Evil, capaz que le creo. Pero si tú me decís que él va a escribir, yo digo, entonces que me va a contar toda la weá, pues va a ponerme al final un flashback de 1 hora contándome todo lo que hicieron los científicos, todo lo que pasó, y de cagado, y me va a poner un par de chistes en intermedio. Va a ponerme los científicos viendo en el, no sé, lo típico que hacen los japoneses, viéndole el poto a las científicas. Me imagino todas las tonteras que podría hacer este imbécil, lamentablemente, por esta saga que yo amo tanto. Pero creo que al menos, puedo saber que van a haber un par de escenas en esa película donde voy a pasar miedo. Yo quiero decir una última cosa. Y es que igual estoy a favor de lo que dice el Gabriel. Yo creo que Resident Evil sí es una franquicia ridícula y sabe que lo es. De hecho, si uno de verdad mira con la cabeza fría las tramas de los Resident Evil clásicos, o sea, en el Resident Evil 0, Marcus creo que era el villano. Marcus controla larvas cantando ópera. Sí. Así que no me digan que... Lo que sí hacen los juegos es que a pesar de tener una trama con tantos elementos absurdos, saben construir una atmósfera que se mantiene coherente hasta el final del juego. Es que el juego nunca te suelta. Creo que eso es lo que hace que uno se lo tome en serio. Esta película no tiene una atmósfera coherente.
No, Ese es su problema. no. De hecho, piensa, hasta en el Resident Evil 4, hablemos tanto del original como en el remake, que fue la transición hacia el cambio de género que experimentó el 5 y el 6. El Resident Evil 4, a pesar de tener un alto componente absurdo y de mucha acción absurda, puta, ¿qué te va a contar todo el mundo? Todo el mundo que jugó el Resident Evil 4 original. Llegas al ¿Un momento del regenerador? laboratorio, el regenerador. Todo el mundo se cagó de miedo con esa criatura. Todo el mundo. Y a pesar de que tengas un lanzacohetes en tu inventario y sabes que lo vas a matar de un solo misil, solo el hecho de escuchar su respiración, no quieres meterte ahí, no quieres acercarte a esa cosa. Entonces, es una franquicia que sabe lo que hace. Y entender cómo funciona ese equilibrio es súper importante. Esperemos que este director pueda entenderlo, como tú decías. Esperemos que este director, ok, haz una historia original, pero por favor, captura esa esencia. Eso es fundamental. Por favor, respeta eso que hace especial y tan único a la franquicia de Resident Evil. Y ojalá que ese sea el caso. Pero con esta película, al menos si quería contarme una historia que fuera consistentemente aterradora, no lo logró. Esa es mi opinión. Estoy de acuerdo. Eso. Ahí quedó Weapons. Joder, es que en verdad como que tampoco hay tanto que decir por lo mismo, porque como que nos decepcionó un poco. Si quizá alguien no hubiera... O sea... Oye, es que, weón, la película se justifica al principio diciendo, oh, la policía local estaba muy avergonzada porque no pudieron resolver el caso a tiempo. Weón, el papá de Matthew vio 2 cámaras de seguridad. 2 cámaras de seguridad. Se dio cuenta que 2 niños corrían de la misma forma y en una misma dirección. Traza 2 líneas y un arquitecto resuelve el misterio en un día. Lo que la policía no podía haber hecho en un mes. Es como Directo que se me olvidaban los colores de la pintura y todo algo. Es ridículo. Es completamente absurdo. Mira, voy a hacer una pregunta que tal vez sea interesante. ¿Es esta una película media ofensiva con las desapariciones? Sí, ¿En qué sentido? sí, porque Porque yo ¿cómo? siento que no es una película que muestra, por ejemplo, la verdadera tragedia del que desaparece. No mostró a los padres haciendo marchas, diciendo, acosando a la policía porque no los encuentren, el verdadero duelo de que podemos encontrar, no sé, pues los tiroteos escolares, el narcotráfico, etcétera, que- etcétera, por cosas que eso, pasan. por eso te decía que la película trata de insinuar ese dolor con la trama de la profe y del papá. El papá duerme en la pieza del niño. O sea, hay una intención de retratar ese dolor, pero después lo abandona. Y no hace Bueno, nada es que con eso. me mostraron una vez nomás ese cartel en afuera del colegio que decía así como que nos dejaban florcita. Pero me faltó ver la ciudad llena de fotos. Así, ¿dónde están? ¿Cachai? No, yo Ayúdennos siento- a encontrarlos. Si ¿te acuerdan? Adolescencia, que era como una sola niña que había muerto y todo el colegio, A la todo pura el cagá, pueblo po, para la embarrada y todo. Y tú entendías como lo fuerte que había sido esto y lo que le afectaba a toda la comunidad. Y años después seguía afectando a la comunidad lo que pasó con la muerte de esta niña. Sí. Y acá desaparecieron 30 niños. Y como que, claro, le importa a Josh Brolin. Y a nadie más parece. No le y claro, o sea, como que es poco verosímil, siento yo. Sí. Y, Mucho. y también entiendo, hablemos quizá un poco del título, Weapons. Yo lo Hay una siento... metralleta en la película. ¿Cómo? Hay una metralleta en la película. Hay una metralleta en la película, una M4 arriba de una casa, ¡Oh, en un verdad! sueño. Dios mío, ese plano de mierda. Se me había Y que dice olvidado. 217, es como, bueno, what the fuck. ¿Verdad? Y eso también, yo pensé como esta weá es un ente sobrenatural, son aliens, son alienígenas, que no sé qué es esto. Por eso Yo cuando pensé que podrían haber sido aliens. por eso Yo pensé que podrían haber sido. cuando de repente es una vieja bruja, como puta la weá fome, weón, porque me presentaste posibles explicaciones súper locas. Hay una, también, ya me acordé también por el póster, me acordé de una serie muy buena, una temporada de una serie, pero que uno puede verla standalone, que se llama Torchwood. La serie se llama Torchwood. La tercera temporada se llama Children of Earth, los niños de la Tierra. Se trata de una... Es como un spin-off de Doctor Who. Es como wow. el universo de Doctor Who. Y esta tercera temporada son 5 capítulos y uno los puede ver como totalmente standalone sin saber absolutamente nada. Y la recomiendo. Es buenísima.
pero se trata como de unos alienígenas, o como una señal que aparece, y que les piden que entregar a todos los niños del mundo. Y Madre de Dios. entonces, como para salvar a la Tierra, van a tener que entregar a todos los niños del mundo. Van a tener que entregárselos a los aliens. De eso se trata como la premisa de estos 5 capítulos. Muy interesante. Y no sé, como que me acuerdo cuando vi el póster, imagino así como, en bola se trata como algo de eso, algo que quiere buscar a estos niños para, no sé, pero al final, mientras va avanzando la historia, era como, era una vieja de pelo naranja. Con maquillaje de payaso. Con maquillaje de payaso y también todas las, o sea, al final uno puede, o sea, todas las, los sueños que tenían eran eso nomás, pesadillas, no eran visiones. Claro, no explican por qué se aparece en los sueños la vieja. Claro. Es que, en general, a mí me pareció muy salido de la nada, y al igual que usted el tema de la brujería, siento que hubo un puro foreshadowing, que fue que le escribieran en el auto bruja a la profesora. Pero en general, salió de la nada, no había nada. Es que en general, yo ni siquiera sé qué cuenta esta película. No sé a qué chucha va, qué intentó Sí, decirme. También No yo sé yo de pensé qué que como trata, se weón. llamaba Weapons y pensé como cuando le están hablando mal así como, ¿qué hiciste tú en esa sala de clases para que los niños se fueran? Como que le están echando la culpa a la profesora, a Josh Brolin. Pensé como, ¿esto se trata acaso de un school shooting? Es como una alegoría, o quizás como una alegoría a la persecución que reciben los profesores por temáticas como de la LGTB, que como que dicen que en Estados Unidos están metiendo presos a algunos profesores por hablar de esos temas. No sé, como que me empecé a pensar un montón de rollo, así como pensando que este iba a ser como una película como que tenía un punto de vista. Así como que algo que quería contar Sí, algo, po. así como intentando analizar como, qué significa esta película, cuál es el mensaje, qué es lo que nos está intentando contar. Y es como, no sé si se nos está contando algo, la verdad. Yo no tengo sentí mi teoría. nada, y lo Yo tengo mi busqué. teoría. Ya, ok, Cuéntanos, tío, Danilo. yo lo busqué y no sentí nada, weón. Yo sentí que sí fue intencional el que Brolin, bueno, que los dos protagonistas, la profe y el papá, tuvieran esas pesadillas porque si se dan cuenta, eran los únicos personajes a los cuales genuinamente le importaban los niños. Y yo creo que ese vínculo genuino que había era lo que los hacía tener como estas pesadillas. Lo cual me lleva a pensar de que originalmente quizás este guión se pensó como una forma de evidenciar precisamente todo lo contrario al dolor, sino que una sociedad indolente ante la tragedia. Como estos personajes destacaban entre una sociedad a la que no le importaba la desaparición de los niños. Esa es mi teoría. Yo creo que el guión iba de eso y de a poco se le fueron agregando elementos y se transformó en un Frankenstein. Y eso igual Pero tiene yo que ver creo- con el school Posible. shooting. Tiene que ver como con ese tipo de cosas. Claro. Así como con los Claro. tiroteos de los colegios, de que hay gente en la que es como, qué pena, y después continúa su vida. Como que una desensibilización a tragedias. Y piensa, hay dos elementos más. Hay dos elementos más. A la profe le recalcan a cada rato que ella tiene conductas indebidas con los niños, pero dichas conductas indebidas, a pesar de que estén fuera de protocolo, era porque a ella genuinamente le importaban sus estudiantes. Sí, po. Y el papá, cuando el papá amanece en la pieza de su hijo durmiendo, la señora como que sale súper antipática y le dice, me voy a trabajar. Ya estás durmiendo de nuevo en la pieza del niño, así como. Como que a nadie le interesaba. A nadie le interesa. Yo creo que el guión iba de eso y de repente como que, ups, Se lo quitaron. se lo quitaron. Sí. Claro. Sí, creo que, sobre todo ahora que he estado trabajando tanto guión contigo, Danilo, sobre todo que a futuro quiero escribir contigo una historia que tiene concepto de desapariciones, pienso mucho el tema de cómo una buena idea puede irse fácilmente a la chucha cuando no es orientada a que termine contando algo. Mm. ¿Cómo puede aunque sea la mejor idea del mundo y la más atractiva del mundo, puede irse a la chucha cuando terminas no haciéndote cargo de lo que deberías, de lo que vas a poder contar con ello? De Cuando lo uno que se va por las ramas. Eso, cuando te vas por las ramas, exactamente. ese es Yo el lo pensé problema. mucho pensando esta película, eso, así como de lo que te decía. Faltó un asesor que le dijera, ya, ahora bien, el siguiente paso es contar algo con esto. Faltó a que pusieran a alguien al lado y que le, no sé, con su laboratorcito, no sé. Hay Su otra Science Fake teoría, Lab. otra teoría mía, y aquí esto se basa solamente en mi ignorancia.
tengo entendido que este director partió muchos proyectos personales en conjunto con un amigo muy cercano de él. No recuerdo cómo se llama. Y resulta que parte de la inspiración que lo llevó a escribir esta película fue después de su fallecimiento. Así que quizás ellos trabajaban como dúo. Y quizás la falta de ese dúo terminó en esa poca orientación por parte del proyecto. Es una teoría mía personal. Oye, pero Quizás- qué triste, weón. Sí. Si es eso cierto, está muy triste, weón. Y es raro que con eso, más que yo encuentro que la idea de esto como de que George Brolin duerma en la pieza de su hijo es como muy fuerte, pero fuera de eso, la idea de la pérdida está como bastante ausente de la película, entonces me sorprende eso Sí, weón. que si el director tuvo una pérdida como tan cercana a la escritura de esta película y que no supiera contarla. y que no supiera cómo representarlo en su película, encuentro igual extraño. Claro. Oye, dato rosa. No sé si estamos terminando, pero dato Ujú. rosa. ¿Sabían quién fue la primera idea de casting para el papel de Josh Brolin? Pedro, it's me again, Pascal. Dios mío, cuando yo Pedrito. supe esa weá quedé como, ¿qué? Pero, ¿cómo? ¿Qué weá? Mira, solo voy a decir que yo siento que sí hay una fatiga por Pedro Pascal, a pesar de que no son tantos proyectos, pero son proyectos muy mainstream. Y son muy juntos. Entonces, y muy juntos. Entonces, qué bueno que no fue Pedro Pascal. No, qué- Josh qué Brolin bueno integró que- algo muy interesante, weón. Sí. No lo digo porque no me caiga bien, no lo digo porque no quiera verlo en pantalla, simplemente que siento que sería algo que seguiría dándole fomento a esta idea de que hay una fatiga. Le habría hecho mal a nivel publicitario esta película si lo Yo hubiese creo que estado en ella, Sí, weón. Yo creo que sí. Aparte que me encanta Josh Brolin, creo que hizo un papel muy Sí. bueno. Así que... totalmente de acuerdo en eso. Encuentro que lo hizo súper bien. Encuentro que también la profesora lo hizo muy bien, en verdad. Sí. La Sí. Julie Garner. No, Julia Garner. Julia... No, Julia insisto, a mí me alegró mucho ver una película con género, digamos, ya no sé si es de género, pero con género, con tanto género, protagonizada por estrellas. Creo que es genial cuando pasa eso. Cuando pasa un Seven, cuando pasa un Silence of the Lambs, de que estrellas están en esta película con terror, digamos. Me fascinó, weón. Entonces, si quieren algunas cosas para cerrar, ya estamos llegando a la hora. No, yo creo que dije todo lo que quería. Esperemos que Resident Evil tenga una buena película. Sí, no voy a perder la fe nunca. No la perderé. Sobre todo, tampoco con el género. No la he perdido en el género así como el terror elevado o terror medio indie. Pronto se estrena Together, así que no voy desanimado. Creo que... Tiene Good Boy. Sí, no, totalmente. Creo que pese a que este fue un tiro medio al aire, no... Si algo demuestra el género es que es un campo. Y que pasen los años, el ser humano, mientras siga teniendo miedo, van a seguir habiendo propuestas interesantes. Exactamente. Eso, gente, entonces nos estaremos viendo en el próximo capítulo de Cinepiola. Ahora, la próxima semana seguramente. Así que nos estamos viendo. Muchas gracias, Nacho, por venir de nuevo. Te lo agradecemos Muchas gracias por gracias. invitarme. Y saludos chao. a Cristóbal. Y ya verán a Cristóbal de nuevo la próxima semana. Así que nos vemos. Chau, chau. Vamos, adiós.